Wilson Arias, de aprendiz del SENA, dirigente sindical y obrero, a senador de la República. Una trayectoria marcada por la defensa del trabajo, la educación pública y la justicia social. Wilson Arias fue presidente del Sindicato de Empleados del SENA y miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Desde esos espacios denunció privatizaciones, defendió la educación pública y luchó para que los trabajadores fueran vistos como sujetos de derechos, no como simples costos. Hoy es senador por la coalición Pacto Histórico. Realizó una investigación sobre la concentración de tierras baldías en los departamentos de Vichada y Meta y denunció cómo grandes empresas se apropiaban de tierras que por ley debían pertenecer a campesinos. Es autor de iniciativas legislativas en educación, transporte estudiantil y derechos de las víctimas de conflicto armado. Wilson Arias trabaja en mecanismos concretos para mejorar las condiciones de vida de la gente: tierra para los campesinos, educación para los jóvenes, justicia para las víctimas. Su presencia en el Senado permite que los salarios dignos, el trabajo justo y la educación pública tengan eco en la legislación del país. Lo tuvimos en el Faro y esto fue lo que nos dijo. Hola Wilson, cordial saludo, bienvenido. Gracias, muy amable, apreciados y apreciadas. Muchas gracias, mi saludo a ustedes, cálido, fraterno, y a la audiencia. Eso. Bueno, Wilson, hoy tenemos tremendo chicharrón, pero creo que está el que nos va a ayudar a resolver todo esto, porque el trabajo que lo precede justamente en el Senado es espectacular. Quiero que desarrollemos dos noticias muy rápidas que son la base de este programa y luego que hablemos de fondo ya con Wilson Arias sobre varias temáticas. La primera tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, que en estos días pues prácticamente casi que no lo dejan hacer alocución, y en la que pudo hacer también se despachó en varias temáticas, pero rescatamos para este programa dos que son fundamentales y veamos la primera. Si la Fiscalía le tiene miedo a la clase política y ha pactado con la clase política, tal como se lo dije a Néstor Humberto Martínez, tal como se lo dije a un fiscal que yo olvidé el nombre, Iguarán se llamaba, tal como no se lo dije a Luis Carlos Sarmiento, al señor Luis Camilo Osorio, a ese no se lo dije porque lo descubrí, estaba ligado por confesión, hoy lo podemos saber, a la cúpula de las Autodefensas Unidas o paramilitares que llamamos. Si la Fiscalía no es capaz de cortar sus nexos con la criminalidad, no va a ser capaz de cortar los nexos de estas bandas con la política tradicional que intercambia votos y dinero por protección en la Fiscalía. Y le preguntaría a la fiscal general, que dicen que es mía, no, ni la conocí. Ojo, si por estar en el puesto ha terminado haciendo transacciones políticas con los puestos de la Fiscalía, porque las transacciones políticas solo sirven para proteger criminales en los territorios de donde son los políticos. ¿Qué tal la frasecita? Ojo, sí está haciendo transacciones para quedarse en el puesto. Wilson, ¿cómo podemos interpretar eso que dijo el presidente? Pues pertenece un poquito al orden de aquellos mensajes que son un poco, pues es explícito, pero al mismo tiempo yo creo que hay un tanto de críptico porque no sabemos exactamente las investigaciones. Yo creo que en estos momentos, aparte como un diagnóstico un poquito más general que les participo, creo que hay una suerte de, digamos, de intercambio de inteligencias de película. Es decir, es evidente que hay una puja de sectores del establecimiento añejos que deben conservar un poder muy grande, no solamente en la Fiscalía, sino también en los otros, digamos, espacios que, inclusive en algunos que está como el interregno entre la seguridad y lo civil. Por ejemplo, yo no sé, en el IMPEC, por ejemplo, en la unidad de protección, por ejemplo, en migración, por ejemplo, hay una especie de disputa, pienso yo, muy importante, y en el campo de la inteligencia policial, militar, general. De modo que a veces estos mensajes que vienen como desde lo críptico y tratan de localizarse en el plano de lo explícito, Petro no ha señalado que tenga, digamos, alguna prueba,
Me imagino que no lo va a hacer por lo pronto, pero ya empieza, digamos, a enviar mensajes a la opinión pública, ¿no? De la preocupación que primero fue general, espontánea de mucha gente, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzan algunas cosas? En fin. Dentro de esos asuntos, por ejemplo, hay una grandísima preocupación por el asesinato de líderes sociales, por decir algo. En mi opinión, evidentemente, sigue habiendo un vínculo entre sectores de la fuerza pública con aquellos grupos que dan en eliminar líderes sociales. Entonces, tradicionalmente se ha hablado de que hay unos grupos que son, digamos, fuerzas muy oscuras, hay una fuerza que está en otro campo y una especie de campo de fuerzas grises, ¿no? Se mueven como el interregno del uno del otro, a veces autoridades, los alcaldes, los gobernadores. Bueno, en estos días salió de la alcaldía de Medellín a patear como grupos perfectamente criminales y fascistas a la movilización. Agentes grises le llaman algunos, de modo que creo que hay un momento muy delicado de la vida nacional al respecto. Hago notar también lo siguiente. Asistimos posteriormente a la manifestación de Gustavo Petro de que iba a develar la historia, va a quitar el velo de la información del departamento administrativo, del extinto departamento administrativo de seguridad. Wilson, Importantísimo. Te propongo una cosa para que hablemos de ese tema. Justamente mostrar el pedacito en el cual el presidente habla de la parapolicía para que lo podamos ligar con Perfecto. Eso que estás comentando. Perfecto. Entonces, mira, aquí va lo que dijo el presidente Petro. La Policía de Colombia va a cambiar. He pedido el cambio del director. Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente. El tema de Amalfi lo he analizado los muchachos que murieron de la policía, lo he analizado, daré un informe en otra oportunidad, el tiempo que ya se me acorta, no sé cuánto me queda, de los 40 minutos que me han dado. La policía de Medellín, también tengo que recibir un informe más detallado, por eso tampoco me adelanto. En Medellín no puede existir parapolicía. Eso está prohibido por la Constitución de Colombia. De todas las movilizaciones que hubo en el mundo, inmensas, los días previos a la firma del cese al fuego, en Europa, en África, en América Latina, en Norteamérica, etcétera, solo hubo un acto de violencia del Estado contra los manifestantes. Ese fue Medellín y tuvo un protagonista, la parapolicía que la administración local ha montado. Si ya estamos superando el paramilitarismo, ahora superemos la parapolicía. La policía tiene aquí que articularse a la población barrial y juvenil de Colombia. La política Jóvenes en Paz, que ha estado metida en los escritorios, que no se ha vuelto dinero en manos de la juventud popular, que la han acordonado políticamente, que yo considero que la han acordonado incluso con corrupción, tiene que desatarse, porque a estos jóvenes populares en estas ciudades, donde se está matando aún en menor medida que en 1993, hay que acogerlos e incluirlos socialmente independientemente de su nacionalidad. La policía que vamos a tener es una policía capaz de capturar la banda, pero también de darle la mano al joven. Y ojalá la fiscalía que tengamos, una vez entregue los capturados, no tenga nada que ver con el político que tenga relaciones con las bandas en este tipo de ciudades. Pues gravísimo lo que comenta el presidente, y ahora sí, Wilson, por favor, continúa, que creo que ahí quedó el marco perfecto de lo que venías comentando. Sí, yo pienso que hunde sus raíces de manera un poco más, digamos, general. Noten ustedes que, y lo he mencionado, vengo de Medellín de explicar mi opinión, mi punto de vista con mis compañeros de Medellín, con Aquino, que hicimos una reunión muy importante y otros amigos. Una de las primeras reformas que hizo Gustavo Petro, bueno, yo le di el tamaño de una reforma, el alcance, la importancia de una reforma, fue los sucesivos cambios de las cúpulas de la policía y del ejército desde que se posesionó.
el solo hecho de que designe algunas personas que tienen menor rango que aquellos más destacados del cuerpo policial o del ejército, significa casi que el descabecimiento de ahí para arriba. Es decir, no solamente por historia y por algunas implicaciones legales, sino adicionalmente casi que por una especie, ¿cómo se dice?, de honor de la prestación del servicio. Digamos que eso es bastante complicado en estos cuerpos que tienen disciplinas y culturas tan particulares. De modo que poco se habla del hecho de que Petro ha propiciado un cambio muy importante en la cúpula de la fuerza pública colombiana. A mí me parece supremamente afortunado. Más aún, yo creo que la suerte del gobierno tal vez no sería la misma si Petro hubiera mantenido las cúpulas anteriores. Esto es un cambio fundamental para comprender la dinámica de lo que ocurre. Es decir, Petro casi que anuncia desde los primeros momentos, desde sus primeras de cambio, empieza a anunciar la importancia que tiene la fuerza pública. De una parte con estos cambios, de otra parte con el incremento de los niveles salariales y del bienestar en general de la fuerza pública, y de otro lado con el esfuerzo de inteligencia para dar pie con bola en la complejidad del casi que un mare magnum incomprensible para nosotros de lo que es finalmente la articulación de la fuerza pública histórica con las organizaciones criminales. Colombia ha tenido un caracterizado proceso de vínculo entre su propia fuerza pública con los organismos criminales. Y no solamente la fuerza pública, otras dependencias que no son propiamente fuerza pública. DIAN cooptada por la criminalidad, y no solamente del contrabando, pero digamos que sí es de las fuerzas principales. E insisto, los organismos que aparecen en un claro oscuro entre la función de seguridad y la función civil propiamente dicha, inclusive su naturaleza, digamos que viéndolo jurídicamente, es bastante compleja. Migración, lo decía ahora, la Unidad Nacional de Protección, que además, normalmente ellas fueron algo así como el receptáculo de muchos agentes del DAS una vez se liquidó el DAS, porque en Colombia se acostumbra a veces frente a grandísimos escándalos no tomar el toro por los cachos, sino sencillamente liquidar la entidad y a veces recrear otra exactamente igual o con peores condiciones que la anterior. No me le he hecho ese cuento, pero por ejemplo, fue lo que ocurrió cuando acabaron el INCODER y crearon el INCODER. Se liquida una, se le da vida a la otra y la otra comporta exactamente los vicios de la anterior y a veces con tendencias regresivas. Digamos que yo lo miraría en ese campo general, y entonces yo creo que se está librando la etapa más reciente de esa confrontación que a veces es muy velada, y no le pidan a Petro que diga todos los detalles de lo que está pasando en estos momentos. El mensaje nos queda un poco críptico para nosotros, pero suele ocurrir. Vayan ustedes, pero además piensen, estos son los países tropicales, esto es una república bananera, la republiqueta. No, en este momento hay una confrontación impresionante entre el gobernador de California y Donald Trump en los Estados Unidos, que tiene implicaciones muy importantes en lo militar y en lo político. Claro, no es solamente de estas colonias, sino también del Imperio del Norte. Sí, Gavin Newsom es el gobernador y efectivamente tiene una confrontación casi que desde el primer día que se posesionó el señor Donald Trump. Listo, vamos con las preguntas del resto de los panelistas. John. Muy buenos días, Wilson. Qué gustazo volverlo a ver, hombre, y espero la mejor de las suertes para el 114 en el Tarretón el próximo domingo. Eso que estaba comentando ahorita no es solamente que lo veamos en las zonas rurales, lo vemos aquí en Bogotá. O sea, ante los ojos de la Policía Nacional del área metropolitana en Bogotá, se dañó el barrio Santa Fe, han destruido, metieron delincuencia y todo eso. Eso hay que investigarlo, hay que trabajarlo, porque el tema de la seguridad provocada por unos grupos delincuenciales y políticos es clarísimo, aquí se ve. Quiero tocar un tema, Wilson, y es acerca del informe que da el Banco de la República, que reconoce el aumento tan importante que se está teniendo en el consumo privado en Colombia y que va en contra de los vaticinios que estaban dando en el 2021 y 2022 que íbamos a tener dólares a 10.000, que Marvel se iba a ir, que se iba a ir incluso empresarios como Mario Hernández, que es acérrimo opositor, pero él sigue ganando plata, sigue teniendo empresa, la gente le sigue comprando a él. Cuéntenos sobre eso que habla el Banco de la República, Wilson. Es muy importante, le he dedicado algunos minutos en estos días, algunos videos, le he dedicado un esfuerzo a explicar en el Congreso de la República. Hay una controversia muy importante. Anticipo un poco la respuesta de la derecha del Congreso de la República. Dice la derecha que el buen desempeño económico no se debe, digamos, a factores estructurales de la producción y de la economía nacional, sino al factor del narcotráfico.
Entonces pretenden en un negacionismo absurdo que narcotráfico nunca ha existido y que la supuesta bonanza que tenemos hoy se estarían explicando buena parte de los indicadores Entonces los ubico. El Banco de la República desde el año 2023 produjo un informe que fue supremamente regresivo, muy importante, detestable en mi opinión, pero jugó, digamos, entre una especie de estrategia que es mucho más que comunicacional, pero que se centra en lo comunicacional, en algo así como producir un informe académico o de fuentes muy serias, muy establecidas. Banco de la República, oh Dios, el magnánimo Banco de la República nos advierte que de hacer la reforma laboral del 2023, ¿se acuerdan ustedes? Y es un papel durísimo contra nosotros. Se perderían 450,000 empleos. Ustedes elevan costos laborales y el impacto va a ser perder 450,000 empleos. En el fondo, lo que está es un razonamiento neoliberal que ha hecho calado dentro del establecimiento, dentro de la escuela, digamos que hay una uniformización ideológica y es muy difícil de combatir. Uno de los problemas que han tenido las revoluciones en últimas del periodo. Esto no solamente es Colombia, esto es Argentina, esto es Bolivia, esto es Brasil, esto es Venezuela. Es decir, el modo como se interpreta este asunto pesa mucho, no solo en la mentalidad, digamos, de la clase dirigente, sino también de la gente del común. Como me interesa tanto, permítame, me detengo. Yo me he ocupado mucho de hablar con los taxistas y con la gente del común. El taxista se te hacía el razonamiento, sentido común, de Uribe hace tiempo. Si hay seguridad, de aquí para acá, bueno, de aquí para acá. Si hay seguridad, hay inversión. ¿No? Seguridad, confianza inversionista. Si hay inversión, hay mejor desempeño económico y entonces hay empleo, hay bienestar, etc. Ese razonamiento, era cercano a la idea neoliberal de que usted aumenta costos y se le desploma el empleo como si fuera una ecuación de cero. Nosotros decíamos entonces, antes de explicarlo del Banco de la República, si un país que tiene desigualdades tan profundas y salarios tan rezagados, y usted le aumenta el salario, va a ocurrir lo que decía Keynes cuando hay momentos de crisis. Keynes decía, cuando hay recesión, aumenta el ingreso disponible a la población y a los hogares. Ingreso disponible es capacidad de comprar. Yo tengo un salario que no me alcanza, no dispongo para comprar, solamente escasamente para reproducir miserablemente mi vida. Pero yo tengo ingreso disponible y tengo capacidad de compra. La compra se traduce en eso, en activación de la dinámica económica. Y claro, eso no es en abstracto, ni ad infinito, ni sin proporción. Es un debate político económico muy serio. Eso que el Banco de la República fue aceptado y jugó un papel muy importante y de adverso contra nosotros en todas las primeras discusiones de la reforma laboral. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que el Banco de la República acaba de decir exactamente lo contrario de lo que dijo hace 3 años, hace 2 años para dañar nuestra reforma. Es decir, deberíamos estarle dando la importancia en lo académico y en lo político a esa discusión, porque el Banco de la República contradice lo que dijo el Banco de la República. Es un acontecimiento muy importante porque no es cualquier periodista chimbo de esquina, es el Banco de la República. Y entonces sus consultores, cegados por el neoliberalismo y el antigobiernismo, afirmaron lo contrario y ahora el Banco de la República asiste a tener que reconocer pues, asuntos muy importantes. Por ejemplo, que la economía se ha expandido en el periodo en el 2.7% y esto es fundamental, con una observación. Voy a dejarle comentarios. Antes nos decían que para que generara empleo, ¿no?, en Colombia teníamos que crecer a más del 3%. Bueno, no estamos creciendo al 3%. América Latina, el mundo no está creciendo a esos ritmos. Hay un problema de recesión mundial. Me paro. El Banco Mundial dijo en 2024 que completaríamos el 5º año, es decir, el quinquenio más perdido de los últimos 30 años, ¿vale? De quinquenio en quinquenio, el peor mundial. Lo estamos completando. Estamos terminando ese. Y que los augurios no eran muy positivos. Pero en Colombia crecemos al 2.7 y estamos creando empleo muy importante y en diversidad, en muy diversos sectores. Entonces, hemos crecido al 2.7. Dentro de ello, ahora vuelvo a otro asunto, ese crecimiento no solamente, digamos que es complejo, es un poco lo que dijo Petro también esta semana. Miren los términos. Petro dice, estamos saliendo de la enfermedad holandesa, que es otro ángulo para leer esto mismo que les voy a decir, pero voy a lo del Banco de la República. Lo que dijo Petro es fundamental, no lo pierdan de vista. Estamos saliendo de la enfermedad holandesa, es decir, estamos dejando de ser monoexportadores de petróleo y de extractivismo y estamos reconvirtiendo esa producción y eso sí genera riqueza. Lo dejo ahí pendiente, pero indicadores fríos del Banco de la República y del DANE en esta materia. Dentro de ese crecimiento ha sido muy importante la demanda interna, entonces digámoslo.
A la producción nacional tiene dos demandas, dos compradores principales, lo externo y lo interno. En la economía se puede mirar de manera. De lo principal está en esta oportunidad lo interno. ¿A qué está asociado eso interno? A las mejores capacidades adquisitivas de la población. La demanda interna creció el 4.7%. Esto es fundamental. Esto es un asunto que nos va a tocar explicarlo mucho para que lo entienda la población. 4.7, por Dios. El año pasado era 2% para el mismo trimestre móvil. Le llaman trimestre móvil de febrero-mayo. Creo que es, bueno, el trimestre móvil anterior se creció al 2%. Este año, y ya era un momento de recuperación importante, bueno, ahora vamos en que creció el 4.7%. Y un activo muy importante de esa demanda interna fue el consumo privado. Entonces, digámoslo, puede haber consumo público y consumo privado, y en Colombia ambos han sido muy importantes en términos de inversión social, todo lo que hemos hecho desde el presupuesto general de la Nación, pero no ha sido este el último periodo. Hay que combinar unos y otros. En el último ha sido el consumo privado, que creció el 4.4%, y dentro de ese consumo privado destaca unos consumos muy interesantes que quiero casi que concluir esta partecita con eso. El 14.3% de ese consumo fue consumo duro de los hogares. ¿Qué es ese consumo duro? Digamos, electrodomésticos y vehículos, básicamente. Y semiduros, es decir, vestuarios y muebles, 9.1%. Pero, fíjense, las cifras son su participación importante, pero ese tipo de consumo los hogares no lo hacen sino cuando están resolviendo ya, más o menos están saliendo de sus necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que en resumen, ¿qué está pasando? Que la gente ha tenido más ingresos disponibles, que la redistribución del ingreso que ha hecho el gobierno colombiano y la sociedad en su conjunto ha permitido que los hogares estén algo ahí como en un mejor estar, al punto que comienzan a columbrarse nuevas modas de consumo entre la población. Un poco lo que decían en otros países, que la pobreza se vuelve clase media. Y eso políticamente también es muy importante para interpretar. ¿Qué hacer cuando la pobreza se vuelve clase media? No lo quiero dejar dicho así tampoco tan afirmativamente, ¿vale? Solo estoy advirtiendo eventuales tendencias que de mantenerse, digamos, bueno, lo que pasa es que ser clase media en América Latina es una mierda, ¿no? En Europa es otra cosa, pero en América Latina ser clase media, hasta el DANE dice que es tener un poquito más de ingreso familiar del salario mínimo, pero lo dijo en la relatividad para decir la importancia de lo que viene ocurriendo. Y si ustedes miraran, no los voy a agobiar con eso, pero si lo quieren, lo hablamos un momento. ¿Cómo es eso del crecimiento ya de la población? ¿Cómo es esa otra parte? Yo dije, no quería agobiar a mis compañeros, entonces dije lo elemental, esto que acabo de decirlos, pero Petro también se refiere a una especie de complemento. Si ustedes miran mi video, miren el artículo, el signo de Petro, dice cómo estamos saliendo de la enfermedad holandesa, es decir, cómo lo uno se arma con lo otro, cómo el pueblo consumiendo y la producción podemos sacarnos del concepto agroexportador, ¿no? No hecho extractivista, para decir los términos de Petro, y cómo eso redime la economía y redistribuye la riqueza, porque solo hay riqueza en la producción, no en el rentismo. Una cosa con la que podríamos sintetizar lo que acaba de comentar Wilson también, es que justamente la población hoy tiene un mejor poder adquisitivo, que es el resultado también justamente de esas políticas y de quitarle esos miedos a que si se le paga mejor a las personas, entonces se va a acabar el empleo, las empresas se van a contraer, se van a entrar en procesos de liquidación, todo ese cuento que le meten a la gente en la cabeza, pero que en otros países desde hace rato se viene trabajando, y es darle un mejor poder adquisitivo a las personas. Wilson, en ese sentido, se esperaría que, como también lo ha dejado entrever el presidente, el salario mínimo en diciembre sea jugoso. El aumento del salario. Sí, Petro lo ha dicho. Y entonces, sí, me gusta mucho la pregunta. Entonces, México ha elevado drásticamente los salarios, ¿vale? Pero drásticamente. Y lo que está ocurriendo es que ese incremento de salario está jugando el efecto que estamos diciendo aquí. Digamos que un gobierno, Petro suele ir inclusive a contracorriente valientemente. Pero me da la impresión de que en este campo Petro ha ido haciéndolo de acuerdo con las condiciones que hemos tenido, ¿sí? Y produciendo efectos, algo así como el efecto de demostración, porque también le interesa mucho a Petro que la población en su conjunto vaya comprendiéndolo. Entonces vos ahora te encontrás, ustedes son bastante jóvenes para mí. Puede que en sus casas le digan el viejo o el cucho, pero yo soy mucho más cucho que usted, entonces les voy a contar. Cuando yo llegué a la Cámara de Representantes, yo decía exactamente lo mismo que digo ahora.
Yo venía del mundo sindical, yo soy un obrero básicamente, egresado del SENA, que estuve en el mundo sindical. Pero cuando se nos vino la apertura económica, me apliqué muy fuertemente a estudiar el tema y les decía, nos van a destruir empleos, y daba la explicación económica de cómo deprimir salarios y aumentar la importación iba a tener un efecto muy negativo para la economía en su conjunto. Desindustrialización y desagrarización. Ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir. Pero lo primero que colonizaron fue, al tiempo que se en la medida, fue el sentido común popular. Cuando yo decía, suban los salarios, la gente de base del pueblo me decía, compañero de trabajo, si suben los salarios se pierde el empleo. El pueblo, si suben los salarios, se pierde el empleo. Hago notar que lo que está de por medio es una disputa del sentido común muy importante, porque ahora la gente dice, si me suben los salarios se puede ayudar a la economía. Cuando yo compro. Esto es en cierta medida, esto último, para los que no lo conozcan del público, era lo que decía John Maynard Keynes. Keynes le propuso al mundo en la recesión, la gran recesión que hubo, que distribuyeran el ingreso y que dieran un estartazo a la economía. ¿En qué consiste el estartazo? Yo redistribuyo y le doy ingreso decente a la gente y ese estartazo ayuda a dinamizar la economía en momentos de crisis. Más aún, Keynes decía una cosa que la gente creía que era broma y no era broma. No lo era. Decía, podemos contratar una cuadrilla de obreros para que abra un hueco y otra cuadrilla para que lo tape, porque me interesa que haya empleo y distribución vía empleo, distribución del ingreso vía empleo. Un hombre... el presidente de Norteamérica no le prestó atención, el siguiente sí le prestó atención. El primero, nadie se acuerda del nombre de él. El segundo llamó Franklin Delano Roosevelt, y en América, en casi muchas ciudades hay una calle que llama Franklin Delano Roosevelt, porque pasó a la historia haciéndole caso a Keynes. Se olvidó esa historia, nos dijeron lo contrario. Yo creo que Petro está por esa senda y está a punto de dar un paso importante. Entonces, cierro para tu pregunta. ¿En cuánto dejó el salario Duque? El salario mínimo. En un palo, ¿te acordás? 1 millón. Sí. Él había hecho unas vallas, ¿te acordás? Que más salario y no sé qué más. Una pendejada, yo no me acuerdo ya qué decía. Pero decía de salario. Y cuando iba de salida, se acordó. No me acuerdo. Más salario, menos impuestos. Bueno, eso. La valla. Más salario, claro, menos que le gustaba mucho a la Thatcher, sobre todo la segunda parte, menos impuesto a la oligarquía. Bueno, Petro decía lo contrario, pero le hago notar. Entonces el man cuando iba de salida dijo, no, pongamos el salario en 1 millón para que el país se acuerde de mí, 1 millón. Y fue un salario relativamente importante en relación con lo que efectivamente fue un incremento importante. Bueno, ahora va en 1.423.000, es decir, ha aumentado el salario mínimo, sumas y restas, de 1 millón a 1.400.000 en 42%. Ese es el incremento nominal, porque si le descontamos el incremento de la inflación, nos queda la diferencia del salario real, pero así importante. Bueno, Petro habla, si no estoy mal, de 1.700.000. Va a aumentar de 1 millón a 1.700.000 en los 4 años, y al final vamos a ver si el efecto es el que predicaba el neoliberalismo o el que predicaba el keynesianismo, o mejor, para estar más actuales, ya no es el keynesianismo, ahora le llaman algunos teoría monetaria moderna, que es una especie de suma de Keynes con Carlos Marx. Eso es interesantísimo, eso es hermoso. Eso es Bernie Sanders en los Estados Unidos, un viejo hermoso, divino, teso. Eso es Alexander Ocasio en los Estados Unidos. Es un tanque de pensamiento del putas que por esos lados, ¿vale? Un tanque de pensamiento impresionante, muy importante, que está dando línea antineoliberal, pero desde unos cánones ideológicos y políticos muy importantes. Que estar atentos de eso, compañeros y compañeras, y volverlo sentido común popular, de no quedarnos en lo académico allá, la felicidad de que, me estoy leyendo la teoría moderna, tal y moderna, y cómo volvemos esto sentido común, porque la verdadera disputa está en el sentido común colonizado por el neoliberalismo. Por eso me parece tan importante asistir con mucho cuidado, respeto y estudio a estos espacios con ustedes, porque ustedes son los traductores al sentido común de estas teorías. En estos espacios se juegan, esto no es el periódico El Tiempo, ni El Espectador, ni RCG, ni mis camaradas de la Universidad Nacional, a quienes quiero tanto, hay que estudiarlos, pero volverlo sentido común es fundamental, de modo que valga la ocasión de decir que si Petro lo hace, vamos a ir por el camino de México, y eventualmente, cierro esta partidita, ¿sabes qué siento yo? La derecha está desesperadísima, porque si no funcionan todas estas cosas, no vuelven los malditos al poder, no vuelven al poder. Ok, nos va bien, por eso están tan desesperados, porque nos vaya mal. En todo lo posible por sabotearnos, por jodernos el presupuesto. Vos vieras, salí enfermo de la discusión del presupuesto general.
Nos bajaron un poco de plata los malditos, pero salió el presupuesto y vamos a demostrar que salió, claro. Inclusive con él. Esa fue la parte buena. No, y definitivamente estos escenarios que a veces se los venden a las personas como si fuera un ladrillo, como si fuera algo difícil, realmente cuando uno lo va entendiendo poco a poco, se da cuenta que no es nada del otro mundo. Además que hay espejos, y qué bueno que Wilson lo hayas mencionado así. Juliana, dale, tu pregunta. Hombre, mi pregunta va a ser más internacionalista, porque creo que estamos pasando por un momento difícil, complicado, y precisamente por esa frase con la que acabas, Wilson, es que debemos iniciar. La derecha está desesperada, el neoliberalismo está desesperado de que el pueblo esté despertando, y dentro de este desespero, candidatas al Congreso como Valentina Gómez, que es colombiana, que nació en Colombia, pero criada en Estados Unidos y está lanzándose al Congreso, le dicen a Petro en Radio Nacional, en la W Radio, frente a Juan Pablo Calvas, le dicen, Petro es un violador y no me acuerdo la otra palabra, porque da estas declaraciones en sus redes sociales. A la vez, tenemos a Trump, hace 15 horas más o menos, dio un trino en donde primero confunde Colombia con Colombia, y le dice al presidente Petro que él es un mandatario que lidera el narcotráfico y anuncia suspensión de pagos y subsidios a Colombia de seguir el proyecto de Petro. Creo que nos están metiendo miedo de todas las maneras, y como ya no pueden hacerlo de esta forma, de que si aumentamos los salarios nos vamos a ir al caño. Ahora lo están haciendo con lo del narcotráfico y están juntando el discurso de Venezuela con Petro. Están juntando mucho las teorías y están hilando muy fino, y nos estamos dando cuenta que hasta el mandatario, el presidente de Estados Unidos, está yendo en esta línea. Me preocupa, y ¿qué vamos a hacer frente a estos panoramas? ¿Qué vamos a hacer como pacto? ¿Qué vamos a hacer como pueblo? ¿Qué nos invitas a hacer a nosotros como pues influencer, como voces, como replicadores de información? ¿Cómo le hacemos entender al pueblo lo que ellos están haciendo, el discurso que están generando, y qué estrategias vamos a llevar para esto? Yo creo que estas materias de hoy era una fórmula como elemental que gritábamos por allá hace tiempos. Yo tenía un ambiente de lucha guerrilleril en mi vida política juvenil, ¿vale? Entonces los que éramos más civilistas discutíamos a veces con los compañeros más guerrilleristas en tonos muy fuertes a veces, pero era digamos, lo que teníamos como izquierda. A mí me respetaban mucho, pero teníamos debates fuertes. Entonces a veces más o menos ellos, algunos gritaban 1, 2, 3, 5 Vietnam, una cosa así. Yo les decía explicar y explicar y explicar. Yo creo que nos va a tocar eso por ahora, porque tenemos que disputar la opinión pública nacional e internacional. Casi le pongo el tono, ¿cómo se llama? Bueno, estos son chistes de viejo. Casi le pongo el tono de un presentador de tiempo que habla de nacional e internacional y forzado. De Jorge Barón. Jorge Barón. Eso, sí lo veían ustedes. Bueno, Jorge Barón Televisión, que ahí le mamábamos gallo, y por eso lo nacional e internacional, todo lo volví así. Bueno, me van a perdonar, pero yo creo que me volví varonesco en eso, por una razón. Yo creo que dentro de las cosas que más nos beneficia, bueno, es muy amenazante lo que me cuenta, ¿cierto? Lo que está ocurriendo. Siempre buscan un latino o una latina, entonces para fregar a Cuba buscaban cubanos lagartos, ¿cierto? Gusanos les llamábamos. Se iban de Cuba para California, se iban de Cuba para Miami, se iban de Cuba a Estados Unidos a denigrar de Cuba. Ahora tenemos colombianitos que también hacen lo propio, un poquito gusanos, ¿no? También han tenido venezolanos, también han tenido en cada oportunidad chilenos para denigrar de Allende, en fin. Pero yo creo que con toda la gravedad de los hechos, tenemos dos cosas, uno en lo económico y otro en lo político. En lo económico, los ataques de Estados Unidos siempre han sido muy severos y han producido devastaciones económicas en el mundo.
y siempre ha estado impugnando, señalando, recortando, dominando, aislando, castigando. Un buen día algunos de los castigados más importantes dijeron, bueno, vamos a tratar de juntarnos para que las sanciones que nos han impuesto no sean tan importantes, y entonces nació una cosa que le llamaron los BRICS, países muy importantes, más o menos asediados por los Estados Unidos, que se proponen, no, digamos que resumamos porque el terminacho la derecha lo ha querido descomponer, un nuevo orden internacional, como lo decíamos los izquierdosos de los 60 y 70, ¿vale? Un nuevo orden internacional. Otro mundo es posible, dirían después los muchachos. Y entonces en lo económico, yo creo que lo que está ocurriendo es una especie de ánimo de reciprocidad del mundo en relación con los Estados Unidos. Es decir, tú me pones sanciones y yo me asocio con otros y te devuelvo de pronto las sanciones, o por lo menos aparece la posibilidad de diversificar. Y no porque China sea hermosa y noble, no lo es, para que quede claro. Algunos tenemos una discusión con el llamado socialismo chino, pero evidentemente es una oportunidad muy importante para el mundo de ese bloque, porque no tiene el mismo ánimo imperial y las claves de crecimiento de ellos son un poco distintos a lo que se propone. Ve, estás mostrando. Bueno. Sí, mientras sigues hablando, Wilson, ahí estamos colocando el tweet, el tweet que colocó Donald Trump, mientras la gente lo va mirando, puedes ir complementando. Y evidentemente el expediente de calificar de narcotraficante a los países detestados por Estados Unidos es un instrumento político. El narcotráfico, desde luego, la lucha contra el narcotráfico ha dejado de ser durante mucho tiempo una especie de asunto de salud pública para convertirse en un elemento de dominación político-militar de América Latina en general. La certificación y certificación pues apenas una parte de ello. De modo que por esas dos vías, pues dejarlo dicho, no hace sino confirmar lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, inicialmente con voces más bien marginales y ahora con voces bastante generales, y entonces paso a la segunda parte. La segunda parte es que creo que con miras eso que tú acertadamente señalas en materia de preocupación, la segunda parte es que siento que hemos logrado también no solamente un ambiente internacional derivado de esto de los BRICS, que no es un asunto solamente económico, sino especialmente político. Es un asunto económico, pero también, digamos que lleva de la mano una lectura política del orden internacional. Son los castigados, ¿cierto?, los que le dan origen a ello. Lo segundo es que Colombia tiene esa oportunidad, pero también la oportunidad, y esto sí es pues, esto es como para sacar un pecho así desde la dignidad, de tener un presidente que ha hecho noticia por reclamar y exhibir la dignidad nacional, y esto está ocasionando un efecto internacional principalísimo. Se equivoca el establecimiento como y los memes esos estúpidos de la ultraderecha cuando menosprecian el papel internacional de Gustavo Petro Urrego y del gobierno de Gustavo Petro. Petro está demostrándole al mundo que los aspavientos de Donald Trump, que pueden volverse muy graves, porque claro, el fascismo es así, en los interregnos, lo decía Antonio Gramsci, volver monstruoso. Nacen los monstruos por estos días, pero ese monstruo está mostrando los dientes en el Caribe no por un ánimo antinarcótico, pura paja, pura vaina, puro cuento, pura cáscara. No, lo está haciendo también para desviar sus propios problemas internos, entonces lo conecto con esto otro. En estos momentos, portentosas movilizaciones en todos los Estados Unidos, portentosas, enormes. Mandé una copia de lo de Boston. No quise mandar más porque no quiero llenar como el X de tanta información internacional cuando tenemos un evento nacional tan berracos, pero le doy espacio a Palestina, donde hay unos palestinos tratando, qué valentía de esos palestinos, Dios mío, barriendo las callecitas vueltas, nada. Bombardeadas las calles, barriéndola, mandando a los niños a la escuela. Bueno, eso es otro cuento que ya después charlaremos, pero tengo a Gaza con una lágrima en el ojo, muchachos. Atravesada en el alma. Sí, y tengo Gaza atravesada en el alma, por Dios. Bueno, démosle la oportunidad aquí a don Mauricio, que también tiene una pregunta. Con eso es la portentosa movilización interna en Estados Unidos. Como que Trump tampoco la tiene tan fácil para volver a hacer sus aspavientos agresivos contra América Latina. Mauricio. Vale. Senador Wilson, ¿cómo me le va? Muy buenos días, bienvenido. Como siempre, senador, quiero partir con una felicitación, y es que el reconocimiento que se le hizo como uno de los mejores senadores en el Congreso, ¿no? Importantísimo para la gente también que no lo sabe, y yo quiero, está importante, muy importante todo esto económico que viene sucediendo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y ojo, que si llega a subir, ¿no?, el salario a 1.700.000, digamos, y el valor del dólar bien abajo, pues esto va a favorecer bastante a los colombianos. Sin embargo, yo quiero retroceder un poquito, porque a mí me encantan los revolcones, ¿no? Yo hago una lectura y quiero que su merced, si es tan amable, me diga si quizás estamos en lo cierto o no. Se habla de un extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sin embargo, recordemos, senador, que gran parte, un porcentaje altísimo de toda esta gente que venía del DAS pasó a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, será de pronto positivo lo que yo analizo, y es que a través, o este decreto que lanza el presidente Gustavo Petro para desarchivar estos documentos del DAS, es una forma también de purgar la fiscalía, teniendo en cuenta que este porcentaje aún está allá, senador. Yo creo que puede jugar un poco en ese sentido. De esos miles de expedientes no expuestos a la faz pública, una vez revelado, seguramente van a ser objeto de cantidades de investigaciones durante mucho tiempo. Y evidentemente el DAS fue uno de los principales instrumentos, de mecanismos. Yo creo que era como cuando uno está en relojería y ve los piñones, hay unos piñones que son más importantes que otros. El DAS lo fue de manera sumamente importante porque era la policía del Estado de presidencia y secreto. En el narcoestado que hemos tenido, entonces para decirla como es, hemos tenido un narcoestado. Entonces el presidente, en un régimen presidencialista con su propia policía secreta, la utilizaba, inclusive creo que yo, de manera más estratégica que el ejército y la policía. Y lo que estoy viendo es muy delicado, muy grave. Los grupos militares se dan con el ejército, ¿cierto? La policía se supone que tiene una vida un poco distinta, el ejército era para cuidar fronteras. En la suma de todo esto, el DAS jugó un papel principalísimo. De modo que es posible que aparezca en términos, digamos, individuales, cantidades de funcionarios de muy distintos niveles, desde el señor que se fue para, yo no sé, como el DAS lo distribuyeron, ¿no?, a sus funcionarios. Eso creo que es muy importante. Pero yo creo que lo va a ser más algo así como la comprensión general del fenómeno. Yo creo que además se me viene un momento principal, lo que deben decir los informes a propósito del modo como se conspiraba contra el pueblo colombiano. Una conspiración antinacional. Miren esto. La JEP está produciendo el efecto que decíamos algunos que iba a producir. Comienzan a hablar algunos militares y policías, inicialmente unos cuantos, después son unos cientos, después son miles. Y eso hace casi que inevitable la verdad, o por lo menos la hace muy expuesta. Es como cuando usted está jugando un gran rompecabezas. Cuando uno tiene un rompecabezas gigante, cuando era niño, entonces le tiraban así uno gringo, ¿qué hago con esto? Encontraba la esquinita y lograba poner otro ensiguito y por allá la otra esquina y otra. Y cuando se va llenando de miles, ¿no?, de piezas, empezás a deducir que había en el rompecabezas. Eso está pasando en la JEP. Súmele lo del informe de la verdad, que es una cosa impresionante. Impresionante el informe de la verdad. Bueno. Bien. Hoy creo que vamos a tener una especie de, como que si no hubiera hecho por partes, ¿no? Ese rompecabezas, la parte de la JEP, la parte de qué sé yo, y ahora la parte del DAS, que creo que es fundamental como instrumento de la conspiración antinacional de un narcoestado contra su pueblo. Bueno, gracias, Wilson. En Cali, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el tema, por ejemplo, con las clínicas? ¿Cómo está el tema en general? La seguridad, ¿cómo está Eder? ¿Cómo van las cosas en Cali y bueno, y toda la zona del Valle del Cauca? Creo que en el suroccidente colombiano pues se cruzan varias cosas que son muy importantes. De una parte, pues digamos que el ascenso de la oligarquía azucarera en el poder en la ciudad de Cali. Un hombre que fue presentado con credenciales de una propaz porque estuvo en La Habana alguna vez. Pero evidentemente, yo no pretendo que haya sido lo mismo que digamos, el sector más militarista de la ciudad de Cali. No pretendo asimilarlo, que cuidados en eso. Pero evidentemente, digamos que cuando se tienen intereses tan enormes como los que tiene Eder, el gremio azucarero es un gremio muy poderoso. Están tratando de sabotear ahora los impuestos saludables y entonces María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, una especie de élite pro azucarera, ¿no? Que además ha tenido una tendencia hacendataria y esclavista en su historia. Esto no es una acusación, esto es un hecho constatable. Y en el marco de un suroccidente colombiano, digamos,
en condiciones difíciles en términos de violencia. Los grupos criminales se acentúan por obra del narcotráfico y por una especie de larga incidencia. En esto de lo que fueron las antiguas organizaciones insurgentes, dejan, digamos, capacidades operativas que vienen sustituidas por gente privada de cualquier legado ideológico, pero con un instrumental muy importante desarrollado durante decenios de presencia. Entonces, digamos que la situación nuestra es muy compleja, Eder paseando, ¿no? Pero digamos que la realidad concreta es que, digamos que hay una tensión inclusive de promilitarización, ustedes lo escuchan mucho en la discusión. Para los que no sepan, pues Jamundí la tenemos 15 minutos desde el sur de Cali para allá, ya casi conurbamos, para decirlo como Bogotá. Cali crece, Jamundí crece y una especie de vínculo ya muy cercano. Y por la edad de Jamundí tenemos un asunto de narcotráfico pues fundamental. De modo que la complejidad nuestra es esa. Y en una zona donde presentó el epicentro del estallido social, porque Cali presentó una situación, digamos, social y económica muy dramática en general, pero para la juventud en particular. Tiene que ver, inclusive, para la historia más reciente, con la historia de los coletazos del narcotráfico de los 80, ¿vale? Todo eso en materia política, económica, social, es una marca enorme que explica también nuestra conflictividad social y la complejidad que he mencionado. Bueno, y si me preguntas por el tema de las clínicas, yo aprovecho la ocasión que me das para decir, Cali no es exenta de lo que ha venido ocurriendo también en materia de el desarrollo, algo así como de la defraudación de la salud colombiana en momentos culminares, porque yo creo que ellos sienten que ya el modelo no da más. Eso está comprobado, eso no es porque lo diga Petro y Carolina Corcho. Está claro que está en franca explosión, ¿sí? Está en estos momentos haciendo una crisis brutal, probablemente la final de las finales, el sistema de salud. Y en esos momentos hay una especie de ánimo exaccionista de rentas. Yo soy cazador de rentas por excelencia, entonces trato de sacarlas todas las que pueda antes de irme. La moda más reciente es que, más reciente no, más creciente de estos días, es facturar sobre supuestas atenciones en personas, atenciones médicas, quede claro, en personas ya fallecidas. Esto es siniestro, es escabroso, es luctuoso. Estamos hablando de la necropolítica aplicada al negocio de la salud. 471.000 prácticas médicas sobre personas ya fallecidas. Entonces han inventado un pretexto, no quiero agotarlos en ello, diciendo que el problema es de la interoperabilidad entre la registraduría cuando da la fecha de defunción versus la prestación del servicio. Eso es rotundamente falso. No es verdad. Digamos que los informes que presenta la ADRES están reportando sobre la fecha de defunción, es decir, basta con que sepamos la fecha de defunción 1 y cuándo le prestaron el servicio médico 2, ¿no? Entonces, normalmente es antes o después de la defunción. Está claro que son después de la defunción. Son atenciones médicas post-mortem. Esto es muy escabroso, ¿vale? Denunciar esto es muy doloroso. 471.000 casos, muchachos y muchachas. Es enorme. De Sura solamente reporta más de 50.000. Mira, cuando hablaba de esto en el Congreso, todo el mundo se quedaba callado. Los unos por el acontecimiento luctuoso, como cuando está pasando un muerto, ¿cierto? La gente de calle, cuando yo lo decía. 2, porque la mayoría tienen la boca llena en el Congreso de la República. Y no es de buena educación hablar con la boca llena. Los manes no podían musitar palabras. Y yo desafiando a que hablaran del tema. Sura 50.000. Y les dije una cuenta que vengo haciendo el tiempo, porque el primer informe fue de enero. Se hablaba como de 20.000, ¿ve? Pues nosotros, le decía yo al país que yo hice la denuncia y no pasó. No, la ADRES hace la denuncia. Pero como la ADRES no tiene mucho alcance mediático, entonces yo que empecé a hablar del tema, tratar de explicarlo, y al principio la gente pues, se quedaba como así, ¿no? Como atónito. Lo expliqué una vez, lo expliqué 2 veces, les dije lo mismo que pasaba en la educación, donde reportaban estudiantes fantasmas, para que la gente entendiera qué era lo que yo quería decir, porque la cosa es tan grave que como que la mente, la psiquis, no alcanza como a adecuarse para decir, puta, lo que está haciendo aquí es que le están cobrando sobre falsos procedimientos a muertos. A mí mismo me daba, ya yo hablaba de persona fallecida al comienzo, como por cierto punto, no cierto cuidado, ¿cierto? Hasta que dije, me fui para Sana y te dije, los que están allá están cobrando
procedimientos médicos sobre muertos. Entonces la gente como que dijo, mierda, esto ya es muy grave. Y se volvió viral porque le puse amarillismo, o si no la gente no lo hubiera entendido. Y esa época les decía yo, estos son las 3/4 partes del estadio de la ciudad de Cali. La gente queda como que esto no es posible. Ahora son 471.000. Solamente Sura 50.000. No cabrían en el estadio más grande de la ciudad de Cali. Un poco para tratar de ponerle proporción para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, ya que juntas lo uno con lo otro, me das ocasión para decirte esto. Algo así que algún día la sociología estudiará por qué en Colombia se utilizaba a los muertos y un muerto como 23 años, mira. Y será la señora de Semia decir que no, que el problema de interoperatividad, es decir, que es que la registraduría no informa a tiempo, no sé qué cosa. No es eso. Hay personas de 23 años, 10 años, 8 años, 2 años, y si fuera un día, lo podemos demostrar también. De modo que le dejo al país esta noticia un poco luctuosa de la que no quisiera ser portador, pero que alguien tiene que decirlo y poner la cara para que se entienda, claro, lo que pasa en este país. Y a veces la gente no quiere es conocer la verdad, entonces es más complicado por eso. John. John a la 1, John a las 2. John a las 3. No escucha, John. Viejito John. Ya, estaba molestando aquí el micrófono. Hay algo que tenía aquí en mente, que estaba pensando para preguntarle a Wilson, y tiene que ver con el proceso electoral que tenemos esta semana, ¿sí? Cambiando un poco de tercio, Wilson. Y es que hoy estamos con los consejos de juventudes, el próximo domingo estaremos en la contienda electoral. Hay algo muy importante a nivel nacional y eso lo hemos verificado en unos sondeos y encuestas que se han hecho desde Magenta Radio, Wilson, donde en Colombia es mayor la cantidad de personas que no se suscriben o no se perciben de izquierda o de derecha o están en un partido o militan en el polo o se sienten miembros del pacto histórico, pero a todas luces son progresistas, gente en formación. ¿Qué invitación le hace usted, le hacemos a esas personas para que sepan y entiendan que el 26 es súper importante su opinión para la conformación de las listas y la escogencia de un precandidato progresista, de un precandidato que siga con este proceso del cambio en el país, en la presidencia y la conformación obviamente pues de las listas, el orden tanto en cámaras como en Senado, para hacer que toda esa gente salga masivamente y no sea solamente lo que se llama o solemos llamar el voto de estructura, Wilson? Muchas gracias la pregunta. Voy a abordarlo como de 3 maneras distintas. Uno es el tema de la continuidad. Entonces, John, pues un poquito diferente. Mire lo que está pasando. Mire que está elevando el nivel de vida de la población. ¿Por qué truncarlo, cierto? Es más o menos. ¿Por qué hacerle caso al establecimiento que nos ha llenado de mentiras? Y miren todas las verdades que están apareciendo, no solamente en materia económica y de salud. Hay otras más escabrosas, si se quiere, cantidades de verdades, cosas que no hubieran sabido si no llega Petro. Es que nunca hubiera sabido el país si no llega Gustavo Petro Urrego a la presidencia, ¿está claro? Y no solamente cae todos los órdenes. De modo que darle continuidad por razones de nuestro interés, ¿sí? Digo, los intereses de la política. Hay intereses inconfesables en la política, hay intereses confesables y que nos llenan de orgullo. Por ejemplo, tenemos interés, que lo subrayen, que lo pongan en rojo, interés, un interés sano, noble, que el pueblo tenga más ingreso, educación, que los jóvenes puedan educarse, en fin. Para darle continuidad a lo que dije ahora en lo económico, al crecimiento de la producción, necesitamos dar pasos y que no se interrumpan. Por ejemplo, en materia de infraestructura tenemos que terminar los trenes, porque si no, lo que hemos hecho económicamente no va a tener desarrollo. Tenemos que lograr formas de innovación en lo que hemos hecho anteriormente en la economía. Si nosotros logramos que el crecimiento agropecuario, que es porque distribuimos la tierra, pero no basta con sembrarla, que está ocurriendo hoy y ha crecido. Necesitamos transformarla, o si no, esto se relantiza, ¿vale? Se crean nuevos problemas económicos. ¿Para qué eso ocurre? Hay que darle continuidad. Solamente pues con esos ejemplos lo digo. Pero también esto es mucho más profundo. La sociedad colombiana no estaba acostumbrando a la alternancia, ¿no? Un monólogo del bipartidismo y de las oligarquías que ha acostumbrado a engañarnos para poder reproducir su economía. Es decir, cuando vos tenés una sociedad tan
polarizada porque hay unos ricos, muy ricos y mucha pobrecía, esas pocas decenas de familias ricas para mantenerse tienen que mentirle al país. En términos democráticos es un desastre. Bueno, por lo pronto estamos tratando de culturizar la política, de democratizarla, y esto es fundamental para nosotros, lo que estamos haciendo ahora. Y en ese orden, la elaboración de listas a partir del mecanismo democrático es fundamental, ¿vale? Es decir, es que el pacto no solamente asiste a la promoción de sus listas para satisfacerle a los candidatos tranquilidades, no, es porque es una demostración de democracia que atempera con el propósito de democratización de la sociedad en general. Y por eso la desesperación de Petro diciendo, oiga, consulten, no me mamen gallo de la consulta. Y también digámoslo para que le sepa el país, cúpulas de la izquierda interesada en que no se discuta, en que no se abra a la votación ciudadana. Eso lo hemos logrado vencer y algunos se han convencido, otros no están convencidos, están yendo al proceso. Pero lo que vamos ahora es a que a esos propósitos, digamos, filosóficos generales le contribuye el pacto, prestándose inclusive con tantas amenazas que hay enormes amenazas a nuestra consulta, pero lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con la finalidad de darle una oportunidad al partido, pero también al país. De modo que hay que entender eso en toda su dimensión. También es al país una oportunidad. Y ojalá mañana los otros partidos se entusiasmen en hacer lo mismo que nosotros. ¿Corremos riesgos? Sí, hay quienes dicen que nos están metiendo un poco de manguitos, y es verdad. Poco de manguitos en todo el país. Yo no sé, vamos a tener tiempo de discutirlo después, ¿cierto, compañeros? Yo no me voy a poner ahora, pues. Me duele mucho lo que pasa a veces, pero vamos para adelante, porque si nos paramos como a merodearnos y a regocijarnos en las victorias y a dolernos de lo que está pasando, bueno, vamos a tratar de tener una muy buena participación y el pueblo debe ayudarnos en eso. Y por la positiva, ustedes ya vieron que hay un poco de gente que al parecer, nosotros le simpatizamos un poco de gente. La gran dificultad es que la gente vote en esta elección, porque la gente tiende a votar un poco más, aunque haya alta abstención, en las generales. Pero aquí no hemos tenido cultura de primarias. Ustedes vieron las primarias gringas, eso es una fiesta a la berraca. Cuando sale la primera del Partido Demócrata y el Partido Republicano, eso es una fiesta porque todo el mundo sabe que la siguiente depende de esta. La siguiente elección depende de la secundaria, depende de la primaria, parce. Aquí en Cafardín, lo primero, lo segundo, ¿vale? De modo que si usted quiere tener una buena lista y no participa de esta, después se va a quedar, fue irresponsable de no participar. Y en Europa también, la cultura de las primarias. Si hubiera cultura de las primarias, todos los otros partidos estarían viendo a ver cómo hacen primarias. ¿Pero usted cree que a Uribe le interesan las primarias? A Uribe no le interesan las primarias. A Uribe le interesa, bueno, le interesaba más antes, yo creo, ¿entendés? Cuando el man era mucho más poderoso. Ahora yo siento que Uribe como que no tiene toda la ascendencia, y si lo meten preso, yo creo que va a ocurrir, pero que esto no salga de aquí de nosotros 5. Que en breve, en muy breve, lo que va a ocurrir es que Uribe va a ir preso. Eso va a ser muy importante como acontecimiento político. Muy importante para Estados Unidos. Va a ser no solo una noticia, va a ser una huella moral, psicológica. Por hecho, tráigame a Sigmund Freud para que hablemos de eso, pero después otro día, porque el acontecimiento va a ser brutal. Y pienso que lo han demorado también por eso, ¿no? Que la suma de todo esto que está pasando dice de la importancia de participar de las elecciones del pacto el próximo domingo. Es fundamental que participen en presidencia, Senado y Cámara. Va mucho más allá de los intereses del pacto, que ya son bastante nobles. Es para el país la importancia. Wilson, vamos con 2 preguntas finales para que podamos dejarte en libertad. Juliana. Yo estoy impactada por todo lo que está sucediendo en este momento. Es el punto de inflexión en este instante. O sea, las redes sociales están desesperadas por lo que dijo Trump sobre Petro, que lo nombré en la anterior pregunta, pero yo quiero preguntarte también por quienes están avalando ese discurso desde el antipetrismo. Yo siento que el antipetrismo le está ganando a la lógica de Colombia, le está ganando al patriotismo que dicen tanto tener. ¿Cómo manejamos a los antipetristas? ¿Cómo los hacemos caer en cuenta que no es Petro? No es, que esto no es personalismos, es un proyecto y es un país
y que por el bien del país no pueden anteponer, valga la redundancia, su odio hacia el presidente si es que lo tienen, o su crítica hacia el presidente si es que lo tienen, frente a las acciones que tomamos como país. ¿Cómo conciliamos con esas personas que están totalmente negadas y que están totalmente sesgadas? Yo creo que lo que es de fondo, entonces voy a ponerlo un poquito, no quiero poner una música dramática de fondo, pero vamos a tratar de dar una explicación un poco más de fondo sobre esto. Tal vez voy a hacer una afirmación con la que quiero terminar. Con el fascismo no se contemporiza, se le enfrenta. Eso es lo que está pasando aquí. Y nosotros vamos a tener que comprender que es un sector fascista que hay que enfrentar. Hay que enfrentarlo hoy en el campo de la política, y a algunos pueblos le ha tocado desde el campo de la resistencia, inclusive desde la clandestinidad. Pues yo no quiero poderme echar una historia que parezca como anacrónica, pero no lo es para nada. Es decir, por varias vías hemos sabido que en momentos de estos interregnos de cambio surgen los monstruos, no solamente porque cuando lo dijo Gramsci se le escuchó muy interesante, pero no es solo Gramsci el que lo ha dicho. Han repetido hombres y mujeres, se te disparó por allá algo, hombres y mujeres muy lúcidos durante la vida. Ahora, esto corresponde en nuestro caso, digamos, a causales parecidas. Estamos frente a unas crisis internacionales. El fascismo surgió por obra de un militarismo que hoy tiene una expresión en los intereses de un bloque militar industrial norteamericano, en primerísimo lugar. El bloque militar industrial no puede vivir sin la guerra. Ahora y antes. En una época de los monopolios en crisis, ¿no? La crisis del capitalismo produce a veces momentos de claroscuros fascistoides. Entonces, hasta ahora he hecho una lectura muy economicista, ¿cierto? Es decir, esto dirán, bueno, ahí viene el marxista de Wilson. No, no es solo el marxismo, mucha gente lo ha dicho. De otra parte, creo que tiene un componente político, y es que hay una especie de, digamos, esa pulsión competitiva en lo económico, como compito y me quedo con el mundo, genera también, desde luego, complexiones políticas, que en el caso colombiano tienen un arraigo enorme. Colombia tiene un bloque de poder y una cultura política, no solo el bloque de poder, terrateniente, clerical, traqueta, muy instalada. Y no solo el bloque de poder, digamos que el bloque de poder no es solamente una gente que está encima del poder, es también una cultura política. Entonces la cultura traqueta, clerical, toda esta cosa que he dicho, terrateniente, rentista improductiva, también está en la base popular. A veces nuestro pueblo está atrasado, por eso es tan importante lo que estamos haciendo, y lo que hacen ustedes, esto es fundamental. Nuestro pueblo es tan atrasado que yo a veces no sé cómo ganamos, ¿cierto? ¿No le pasa a usted a veces? ¿Cómo hicimos para ganar nosotros en este momento tan berraco, con este pueblo tan atrasado? Somos unos héroes, y no solo Petro, pues todos los que hicimos esto, todos empujamos el tal. Y en medio de eso la disputa de nombre es fundamental. Y la otra parte que yo creo que está operando mucho es una especie, Petro lo ha dicho, una especie de desclasados y despatriados, y en eso Juliana tiene razón en la lectura que hace dolorosamente desde lo ético, ¿cierto? Desde los sentidos patrios, digamos, más nobles. Marx decía que los obreros no tienen patria. Sí, pero hay un sentimiento nacional de defensa de lo nacional también que nos opera a todos. Un problema económico que usted lo puede demostrar, y no social también. Ahora bien, yo sí pienso que se equivocan la derecha cuando cree que el pueblo va a salir corriendo a aplaudirle su solicitud intervencionista. Cuando Vicky Dávila sale a decir, vengan por Petro, cree que está haciendo un juego, y es muy grave lo que hace. Pero igualmente, ella puede pagarle para que le den replay a eso, pero yo creo que lo que produce un efecto que no es muy bueno para ellos. Yo creo que la gente, se está volviendo, voy a decirlo algo así como, se está guaidizando, si cabe la expresión. ¿Vos te acordás de Guaidó? ¿Vos te acuerdas del sujeto estable, indeseable venezolano? Y como ahora ¿El que desapareció los dólares? ¿Cómo ve? ¿Cómo? El presidente imaginario, Wilson, el presidente imaginario. Sí, impresionante. Bueno, quiero utilizarlo ahí como se dice. Desapareció los dolaritos. Cuando la gente dice que se buquelizó, voy a utilizarlo. Se está guaidizando, Vicky, y se está guaidizando ese sector, porque termina
aún la gente que no está con nosotros termina viéndolo como una especie de caricatura grotesca, porque hay caricaturas que te hacen reír. La caricaturización grotesca es una especie de guaidización de esa derecha colombiana. Y si somos serios, y si le damos un tratamiento serio, cuidadoso, y vuelvo a lo que les dije, y por eso esto que estoy diciendo está atravesado por una especie también de carta a ustedes, ¿vale? Una botella al mar a mis compañeros youtubers populares y a toda la gente. Cuando estamos viendo que la tarea a veces, muchachos, muchachas, no, hay cosas que son heroicas, ¿cierto? Hay otras que no son heroicas, parecen grises. Explicar y explicar y volver a explicar contra el fascismo y volver a explicar estas cosas, ¿no? Es muy importante y sé que ya estamos terminando, pero tal vez sea el mensaje final que yo quiera decirles. Muchas de las cosas las hacemos por esa vía. Siempre los pueblos lo han hecho por esa vía. A veces me ha tocado explicar poniendo a gritar las paredes. Cuando ahí me detenían y me metían en la cárcel cada 8 días por pintar paredes. ¡Jue madre! Ahora ustedes tienen estas redes tan berracas, hermano. Una berraquera lo de hoy. Una berraquera. Y creo que en Colombia lo estamos aprovechando muy bien. Algún despistado dirá, qué cosa tan rara, ¿no? Lo que se ha hecho desde las redes por parte de ustedes es fundamental para aquella tareita hermosa y eterna. Eso nos enseñó la clase obrera por allá en la revolución de 1848, las revoluciones más hermosas europeas, cuando nació el mundo obrero, cuando salía la palestra y se reunían por las noches. El viejo Carlos Marx se iba a darle charla, mamá o él, a obreros cansados por la noche que no tenían, había que estarle abriendo los ojos para que lo miraran, y se dedicaba a explicar y explicar, pero ahora ya no pintando paredes como lo hacía por allá ese muchacho corriendo en Cali, sino desde las redes, que me parece que es mucho más eficaz y mucho más importante. Muchas gracias, compañero y compañera. Claro que sí. No, y gracias por ese reconocimiento, Wilson, y más faltaba. Mauricio. Bueno, yo estoy lleno de preguntas, senador Wilson, pero quiero aprovechar más bien para que su merced a la gente le explique sobre su campaña, el número con el cual lo van a encontrar en el tarjetón y el por qué votar por el senador Wilson Arias. Por favor, senador. Gracias, Mauricio. Bueno, primero decir que hay una lista chévere. Encuentro manguitos en las regiones. Ayuden a buscarlos. No para ponerse. Ya le tenemos a una humana, ¿no? Que para que no voten por ellos, punto. Ya, para no votar por ellos. Si logramos una lista bacana, si logramos una participación chévere, yo creo que lo vamos a lograr. Vale, yo estoy muy optimista en eso. Si logramos una afluencia chévere, esos los maquitos no van a poder hacer nada, muchachos. ¿Vale? Por billete que tengan. Yo ayer hice un acto muy bello con Alfredo Mondragón y con Vergel y con Gio, Estrato Medio en Cali. Hicimos en una placita divina que hay aquí. Es más bella, chéverísima. Ustedes vieron el ambiente. En una plazoleta que tenemos aquí chévere, en la Loma de la Cruz. Eso se llenó, esa plazoleta, sin tener un peso, sin meterle un peso, como ustedes aquí, con redes y digamos con un trabajo ético. La política debe estar atravesada por la ética. Eso es Carlos Gaviria, pero eso de nuevo es Antonio Gramsci, ¿vale? Ya volveremos sobre eso y no les voy a echar cantaleta con eso. Y resulta que eso, un trabajo popular, una atención, ser honrado con la gente, eso a veces se ve hasta en los ojos de los candidatos. Y entonces, yo creo que en Cali nadie hubiera podido ir a ese acto a punta de plata, o tiene que meterle demasiada plata, ¿entendés? Y nosotros lo hicimos. Entonces digo esto para decir, échenle ojo bien a las listas. El Senado es chévere, una lista chévere. Hay varios candidatos chéveres. Bueno, yo creo que yo no es chévere, entonces, que quiera votar por mí, puede buscarme con el número 114. Yo creo que yo no tengo ya que agregarle tanto. Yo reconozco que los candidatos que apenas se lanzan a la palestra tal vez tengan que decir, yo quiero hacer tal cosa. Yo ya estoy muy viejo, Mauricio, voy yo y mis amigos. Mentira, yo soy mucho más viejo que todos ustedes. Viejo la cédula. Pero vieja la cédula. No, pero yo sí tengo ya años en la política, de modo que yo básicamente podría decirles, hermano, yo quiero seguir defendiendo este gobierno como lo he hecho ahora. De hecho, me hicieron 1000 propuestas diciendo, yo me quedo para defender al gobierno. Para lo que venga, yo no quise moverme de acá y yo no me muevo. Wilson, la gente aquí que nos vamos para la alcaldía para Colombia. No, yo me quedo aquí porque lo más importante, en mi opinión, a lo mejor estoy que acabo de mañana me arrepiento, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué le hacemos? Pero yo dije, no, yo me voy a quedar en el Congreso como valladar, como escudero del gobierno de Petro primero y de lo que venga para nosotros, bien sea para frentear. Si no ganáramos, eso va a depender del pueblo, eso depende de ustedes, pueblo.
Si ustedes nos dejan perder, nosotros ya hicimos lo que corresponde y lo seguiremos haciendo. Petro salía a tropelear, nosotros, todo el mundo salía a tropelear. Y si nos viene la represión más brutal a darnos plomo, ya la vivimos, parce. Ya en la época de Uribe no corrimos, aquí estuvimos, de modo que volveremos a cumplir nuestra tarea. Pero si nos dan la ocasión de continuar la obra de gobierno, esto va a ser una fiesta divina y vamos a camellarle. De modo que yo quiero estar ahí, si me dan la oportunidad, denme la credencial para estar en un buen lugar. No se olviden que la vez pasada me mandaron por allá para puesto 15 y eso fue una mierda porque resulta que las encuestas decían que solo acabamos 13 al comienzo, ¿vos te acordás? Encuestas de ahí me pusieron, creo que primero de 14 y después de 15, porque me estaban cobrando en el polo mi rebeldía, aunque no lo crean. ¿No? Me cobraron fuertemente una rebeldía que tuve, decir 3 verdades de cosas feas que estaban pasando. Es que no me voy a caer en esa ya. El problema es que sí le creemos. Sí creemos. Pero ya no quiero volver sobre esa. Ahí me miran a veces de reojo y digo, bueno, pues qué putas había que decir lo que... Hay cosas, compañeros, que hay que decir a tiempo, ¿vale? Hay cosas... Pero es que hasta el presidente ha dicho, nosotros tenemos que ser rebeldes, hasta dentro de nuestros propios partidos. A claro. mí también, mira, yo soy copartidaria tuya, tú y yo no habíamos establecido alguna comunicación, la verdad, nunca, pero yo también soy del polo y también varias personas me han mirado de reojo porque, bien se ha dicho, muchos políticos de antaño nos ven muy mal a quienes hablamos por redes sociales porque nos tienen odio, nos tienen envidia, nos tienen rabia por tener audiencia que ellos no tienen. Y a mí me han mirado muy mal por esa rebeldía dentro del partido. A mí, yo he sido de las tuyas. Pero Juliana, tenemos que charlar más a menudo. Se acabó el polo, pero seguimos conspirando, hermana, porque esto es en el polo donde sea. Donde sea. Oye, Juli, ¿por qué no? Yo no quiero quitarte el crédito, pero ¿por qué no le hablas de Laura Humada? Tú que estás haciendo la investigación, ya que el senador está pidiendo... Laura Cristina Humada, yo creo que tú sabes que es la esposa del alcalde de Barranca Bermeja, que tiene procesos de corrupción en medio. No me digas. Y la señora está en la consulta. Y en el pacto. O sea, la señora va a ir a consulta dentro de 8 días. Laura Cristina Humada, ahí te cuento, esa es una otra de los... más. Ay, queridos. Ustedes no saben. Wilson, ella es la esposa del exalcalde de Barranca y ella fue la que le ¿cuál? llenó la plaza pública a Quintero el fin de semana pasado en Barranca. Y nos traen... No, y yo te quiero ahí terminar perdóname porque viene aliado a eso. A mí, yo no sé, ayúdame a entender esta lógica porque yo no la he podido entender. ¿Cómo hay congresistas que apoyan a Quintero cuando una de las primeras propuestas de Quintero fue cerrar el Congreso? Y cómo, sabiendo, o sea, cómo van a decir vamos a consulta desde presidencia y Congreso para definir listas de Congreso, teniendo una persona que quiere cerrar Congreso? A mí eso me ha estallado la cabeza, ¿sí? Porque es como, no tiene sentido. Pero porque ustedes tienen una cultura política, ¿vale? Porque a la persona que no tiene cultura política le puede sonar eso bacano. Y si no conoce un pedacito de historia mínima de América Latina, no sabe qué fue la campaña de Fujimori. Entonces, como no se han interesado seria y honradamente en la política, entonces no entienden algo elemental. Yo creo que la noticia de Fujimori, a lo mejor vieron en la prensa en la época, dijeron, uy, qué grave, Montesinos y Fujimori, tan feo lo que pasó, y ya, no entienden que hay un asunto de fondo allí, ¿no? De fondo. O que fue lo primero que hizo Bukele. Hablemoslo así. Fue lo primero que hizo Bukele. Algún extraterrestre puede perderse, ¿cierto? Decir, pero también por allá las revoluciones bolcheviques, sí, pero tenían otro sentido. Tenían otro sentido y yo saludo la revolución bolchevique. Y la revolución bolchevique llevó gente al paredón, hoy no. Y la revolución francesa llevó al rey a la guillotina. Y yo lo saludo. El degollamiento del rey en Francia fue el acto civilizatorio más importante de la modernidad, para que quede claro. Los jacobinos eran hermosos, para que quede claro. A mí me echan la historia de que los jacobinos, ¿qué tal? No, llegaron al terror por las condiciones históricas del momento, pero yo me he ocupado de la historia por eso, ¿no? Pero bueno, entonces no vamos a hacer la política con una guillotina, ¿vale? No vamos a llevar gente al paredón.
Una cosa hermosa que hizo la revolución sandinista, de ruptura en su momento, hasta entonces la revolución cubana llevaba al paredón a fusilar. Bien que lo hayan hecho en su época. Pero la revolución sandinista dijo, nosotros no vamos a llevar al paredón. Tenían unos grandes humanistas que discutieron el tema y dijeron, vamos a dar un salto adelante, de modo que no me vengan con las fórmulas añejas, como si fueran premodernas, porque en la premodernidad también hubo revolucionarios que tocó encenderse a plomo y acuchillar reyes, porque los reyes además desvisceraban a los revolucionarios. Hoy no nos podemos tratar de esa manera. Algo hemos de haber civilizado la berraca política para no pensar, eso que le diga Uribe, eso que le digan esos criminales uribistas, pero no nosotros. De modo que hay una especie de incultura política que hace que los compañeros aplaudan pendejadas. Y entonces no solamente Quintero, lo dijeron como dos precandidatos nuestros también. Bueno, creo que tal vez comprenden tardíamente y algunos compañeros nuestros muy avioncitos, muy chéveres. Yo estoy en la última moda y resulta que la última moda no siempre es la más seria. Entonces, yo creo que se debe a eso una especie de incultura dentro de la izquierda y la gente va aprendiendo a identificarlo. Yo creo que Juliana y ustedes nos ayudan a discernir esas cosas porque a veces le da a uno ganas como pegarle a un coscorrón, ¿cierto? Bueno, no le vamos a pegar a un coscorrón porque también nos hemos civilizado, pero oye, mira, cállate, ¿no? Cállate, ve y estudia un poquito, ve y enamora, examina un poquito la vida para que hagamos política seria, porque el pacto de política seria, nosotros no. A mí me han puesto mucho en el Como ahorita que mandamos de vacaciones a Gustavo Bolívar y le dijimos, ay, por favor, ya calladito es más bonito. No friegue, hermano, usted no me ponga aquí. Además, para que sepan, yo he sido amigo de Bolívar, pero estoy de acuerdo en que todos tenemos que estudiar antes de hacer afirmaciones que puedan porque además desorientamos. Otra vez alguien dijo en el Congreso alguien dijo que no, que la forma de pagar a los parlamentarios era que no se le diera ingreso. Y dije, no, eso lo resolvió la clase obrera del cartismo hace tiempo, sí debe haber una dieta parlamentaria. Entonces dice, ay, Wilson defiende, sí, yo defiendo la dieta parlamentaria. Lo que pasa es que no, en una estructura como la colombiana, en la cual es una cosa, digamos, un contraste odioso del Parlamento. Pero te digo, de esos problemas sacan conclusiones estúpidas sin advertir, digamos, los conceptos que hay detrás. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, John, todos tenemos el deber, así sean mis amigos. Es que yo creo que en Colombia pecan porque tienen tatuado acá en la frente, el infierno está lleno de buenas intenciones. Ave María. Con buenas intenciones son unas cagadas. Muchachos, me parece prudente preguntarle al senador si tiene alguna idea sobre el sticker que va a mejorar la pregunta que aparece en el tarjetón, ¿no? Entendí que no. Entiendo que yo siempre he sabido que si usted se pone a alterar el tarjetón, lo anula. Usted ponía a decir, entonces, y lo dijo un amigo serio que es especialista electoral, lo dijo este joven, ya se me olvida, joven pues como yo, joven de mi edad, yo ya me parezco a mi mamá. Mi mamá tenía 80 años y cuando llegaban las compañeras de la edad de ella decían, abra la puerta que llegaron las muchachas, y entraba el desfile de las ochentonas a charlar con mi mamá. Yo estoy así, pero hubo un compañero ex magistrado del Consejo Electoral que dijo que había que poner un sticker, y yo dije, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Y después lo reprodujeron varios y resulta que no. Usted no puede, si usted hace eso, es posible que usted esté anulando una votación masiva por una orientación de ese tipo. Sí, de modo que no den tantas ideas, hola, ¿vale? Como que no nos ayuden con tantas ideas, sobre todo cuando no han sido previamente Wilson, ¿cuántos técnica? ¿Cuántos votos crees que puede llegar a tener la consulta? No, hermano, no me... Estoy gringo en estos momentos. Mira, yo hace como 2 semanas yo estaba pesimista, ¿oís? Estaba pesimista. Esto está frío, esto no joda. Por allá una encuesta dice que Petro tiene como el 39%, otra dice que nosotros nos quiere el 12% de la población. Aún con esos barismos nos quiere más la gente que todo ese otro poco de partidos, ¿ve? Y entonces, cuando vi la encuesta dije, ole, nos va a ir bien. Después vi el proceso y dije, no, esto está muy difícil, nos sabotean cada 8 días la desinformación. Nos dicen que no hay consulta desde todos los medios para que la gente se desanime. Y yo estaba muy perdido y esta semana he ido a unas actividades tan bonitas y tan chéveres que dicen, ole, esto está como bueno. Entonces, por Dios, William, que no quiero ponerme como los otros que dije ahorita, hablar paja en un medio tan serio como ustedes. Estoy absolutamente perdido porque he sentido como una marejada chévere, ¿entendés? Como una marejada bonita. Amén. Pero sí viene subiendo.
Viene subiendo y Viene de subiendo. una manera notable. Nosotros hemos hecho aquí juiciosamente investigación y muy seguramente vamos a sacar encuesta, el último sondeo, que tendremos que analizar seriamente si lo vamos a publicar antes de, porque también eso puede tener sus inconvenientes, ¿no? Pero muy probablemente por lo menos lo hagamos y la publiquemos. Bueno, no estamos seguros, eso lo tendremos que discutir, pero la cosa va mejorando, va cambiando ¿Cierto? y... ¿Perdón? Hay ¿Cierto que más sí? interés, hay más interés, creo que Sí, hay. claro, sí, claro que ha ido claro, subiendo, claro. total, que ha ido subiendo, como comenzamos hace un mes atrás. Uy, Y claro, el cambio. creo que el efecto de los medios de comunicación ha tenido un efecto boomerang. Raro, sí, un efecto Porque, raro, estoy de acuerdo, yo creo. porque ellos han querido decir, no, no hay consulta, no hay consulta, y los que no sabían que había consulta se enteraron que había consulta. Porque entonces dijeron, ¿cómo así no hay consulta? ¿Cuál consulta? Y entonces buscaron qué consulta, y cuando buscaron se enteraron que sí hay consulta. Entonces Por ahí dicho, tuvo un nos efecto. hicieron el favor que hacen ellos a veces, ¿no? Exacto. Ellos para interesar tratan de crear una polémica alrededor de algo para que la gente se fije. Yo creo que no han creado polémica. Yo pienso que sí. Ve, y ¿sabes cómo también lo he comprobado? Bueno, esto es un caso muy caleño, digamos, muy del Valle. Pero yo he estado oyendo algunas partes, bueno, y además tengo una desventaja, entre comillas, pero una desventaja. Yo tengo que estar al pie del cañón del Congreso de la República. Entonces, no, digamos que como todo pasa por mi comisión, a esta hora todo se atascó en mi comisión, reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, y se nos vienen como 3 más. Yo casi no me puedo parar de esa comisión. Entonces no puedo hacer lo que hacen otros parlamentarios, que es manejar el tiempo, terminar yendo a un pueblito, al otro. A mí me tienen aquí sembrado, y eso es malo para la campaña, para mí. Claro, me pone en el ojo de huracán. Estos días que ahí se me sale el corazón con lo de los muertos, y entonces es con lo de los muertos atendidos por las EPS, y eso se viralizó esa cosa. Pero bueno, no era mi propósito de campaña, era que me dio por vaciar esos tipos porque me parecen repugnantes esas viejas y unos señores ahí. Bueno, se me van palabras de más que no quiero decir. Pero no me conviene mucho estar tan sembrado en el Congreso, ¿entendés? Yo soy consciente, Claro. yo debería estar atendiendo, yo estar yendo a la gente a buscar. Pero, por ejemplo, he visto y me entero de unas cosas que ha hecho Alfredo Mondragón aquí impresionantes. ¿Sí? Yo creo que le están dando plomo a los muchachos en la calle. ¿Viste la noticia, no? Salieron a Sí, claro, vimos el unos video pelados. y el papel de la policía, ¿no? La policía, cofrades de los otros, complacientes con el tipo que disparó. Eso fue terrible. Le tocó ir a Alfredo allá a frentear. Yo no estaba aquí, yo estaba en Medellín. Pero mira, te iba a decir es eso. Creo que hay como angustia de la derecha, ¿ves? Entonces, veo yo, Alfredo, unas transmisioncitas por allá, Facebook Live, bueno, caminando y la gente parando el carro a saludar, para saludar el meeting de Alfredo, parando en la calle, paran el tráfico los compañeros, pero no porque se la tomen. Parar el tráfico, yo no sé, como una gran, ¿cómo te digo? Como lo haría en su oportunidad esa señora bonita, ¿cómo se llamaba? Bueno, parar el tráfico, ustedes saben a qué me refiero. Hay un momento berraco, raro, que yo no logro a veces como cuantificar, pero lo he visto aquí en Cali muy importante. Yo le dije, cuando me contaron, me trajeron unos videitos que habían hecho, le dije, uy, hermano, esto puede estar adquiriendo una proporción realmente como que, digamos, fuera de nuestros cálculos. Puede hacer que dentro de 15 días yo no le esté diciendo, hermano, me equivoqué, tuvimos un fiasco del berraco, pero en todo caso, la experiencia de someterse a este proceso, pero además valiente del pacto, porque somos los únicos que vamos, y eso es dejar expuesta también nuestra consulta. A pesar de eso, logramos salir la consulta y la presión que hubo de nuestras bases fue muy importante. Yo quiero agradecerle públicamente a nuestras bases. Si no fuera por la presión de las bases, no hubieran hecho consulta, les aseguro. Las direcciones se hubieran mamado gallo a la consulta. Sí. Y lo digo por compañeros que aprecio en la dirección de todos los proyectos. Pero estaban como muy bacanos, como volvemos al lapicero, como la vez pasada, volvamos a mamar gallo, merced a las olas, para dónde nos llevan, y terminaron con que tuvieron que dar la consulta. Y esto, hermano, es un desafío para todos y para todas. Claro, ¿no? Y qué bueno que lo comentes porque aquí lo hemos dicho muchas veces, porque justamente esa autocrítica lo que hace es fomentar democracia, que la gente tenga credibilidad, que la gente quiera pertenecer a un partido. La mayoría de las personas votan porque son afines a la propuesta de Gustavo Petro, al progresismo, a la izquierda, etcétera, pero no necesariamente porque está en un partido. Entonces, en lo personal, cuando escucho a Wilson hablar de esa manera,
está correcto, está bien, nadie está dividiendo, no, sino simplemente uno también tiene que hacer ese nivel de autocrítica porque es que eso va a hacer más grande el proyecto. William, una persona que me cree, que me quiere, me dijo, Wilson, no, va a haber consulta abierta y mira, hace poco hay gente que viene con, la que está llegando con un fajo de plata y de cosas feas en el bolsillo. ¿Qué tal que no quedes? Y le dije, si no quedo, será la obra de nuestro pueblo y tendremos que sentarnos a hablar de esto. No será la responsabilidad de lo que dijimos, hagan la consulta. Esto no, digamos, eso no era el mea culpa nuestro, no. Nos sentaremos a evaluar. ¿Por qué no quedé? ¿Qué factores? A lo mejor no sirva para aprender mucho más que si quedan. No, y te soy sincera, mira, si personas como tú no quedan y quedan fulanos que movieron maquinaria y que es evidente, el pueblo no es bruto y el pueblo no va a votar por eso. Si la lista cerrada queda un caos, no se va a votar por esa lista. Nos castiga la gente. Van a buscar personas que son aliadas de nuestro proyecto, pero no hacen parte de la lista cerrada, como Santiago Osorio, como otras personas, como Inti Asprilla, como otras personas que están dentro de otros sectores, que de todas formas han mostrado su lealtad con el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, yo también, si yo estuviera, yo me he puesto en todos en el ejercicio que hago de política, yo me he puesto en todos los zapatos. Y yo digo, si yo tuviera maquinaria, yo también tendría cuidado y tendría que pisar pasitos como huevitos la consulta, porque al no saber cuánta gente va a salir a votar, si salgo con una maquinaria gigante, hago evidente lo que no quiero que sea evidente. Entonces ese ejercicio también va a destapar muchas cosas y yo creo que el 27 de octubre ya estaremos hablando de qué pasó, quiénes sacaron cuánto y cómo es y tal. Si, por ejemplo, la señora Laura Cristina Ahumada saca muchos votos, pues tenemos que entrar con lupa. Y que la senadora Esmeralda Hernández estuvo hace 8 días y precisamente fue ella también quien tocó el tema de Laura Ahumada, ¿no? Y dijo que se le está metiendo, espero, un billete, senador Wilson, bárbaro a esa señora esposa del alcalde de Barranca Bermeja, ¿no? Aquí me dijeron que estaban como extorsionando a unos campesinos que para que votara para determinadas campañas. Extorsión anticampesina. Nosotros me entero con un testimonio y tal vez esta semana no, pero es la siguiente me voy para la fiscalía si fuera necesario. Es una vaina jodida, Wilson. ¿Cómo? Mientras esa gente está haciendo eso, uno aquí viendo cómo hace para pegar carteles, para salir a repartirlos, para hacer el video, para todo haciendo. Claro que sí, hermano, claro que sí. Es decir, la desigualdad de lo más descompuesto de la política nos está dentro del pacto y esto pues no hay derecho. Ahora también, un poquito finalmente sobre la reflexión sobre el tema. Lo mismo nos decían cuando decían la descentralización, ¿no? ¿Cómo van ustedes a someter a la descentralización, a votaciones, a esas cosas? Que el pueblo se va a equivocar, pues que se equivoque, porque ¿qué más? Usted no puede crecer lo otro es que usted cierre la democracia en nombre de propósitos muy nobles. En nombre de la nobleza se han cometido actos antidemocráticos los berracos, ¿no? Si a eso nos vamos, entonces diremos, sí, el pueblo se equivocó durante mucho tiempo votando por Turbay Ayala, por yo no sé, por Pastrana, o sea, que se ha equivocado. Y bueno, la democracia también es que los pueblos se equivoquen y maduren, ¿no? Entonces, listo, veamos a ver qué pasa en nuestra consulta. Ya la evaluaremos, ya miraremos lo que hay. Y en todo caso, nos van a tener luchando hasta nuestros días finales. Es decir, aquí la promesa no es solamente para los caminos de rosas. Aquí la promesa también es de acompañar al pueblo en sus luchas, en las buenas, en las malas, en las dificultades. Es decir, como decía tu amigo, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan más y son mejores, y hay otros que son imprescindibles. Si lo son, es porque de comienzo a fin le entregan su esfuerzo, su empeño. Bueno, y la poesía iba por hombres porque en la época se acostumbraba a hablar de hombres, pero hay hombres, hay mujeres, hay seres humanos que están prestos a dedicarle un esfuerzo de largo aliento a esta sociedad, y creo que en eso estamos. Y yo ya me pasé mucho más del tiempo que nos habíamos dicho, que quería... Pero esa fue parte de la campaña. Es que como no estás haciendo campaña, tocó hacerla acá. No, pero está muy bien. Sí, no, créame que yo lo valoro también y agradezco. Ahí tienes harta gente que está diciendo, yo voy con Wilson. ¿Cómo ves? Pero ¿cuál es tu número? Otra vez. Yo soy el número 114. Ay, yo soy tan bobo que me olvida decirlo,
114, estoy para el Senado. Ya somos dos. Sí. Cuando uno está como en la cosa tan de fondo, no, pero la mecánica también sirve. No, tenía que haberme puesto un cartel aquí atrás, ve, y no me lo puse, que era 114. Mentira, no lo tengo aquí. Tengo y eso también aprovecho, deme la oportunidad. Hay una cantidad de muchachitos aquí en Cali matando de por la campaña, hermosos. Bueno, y viejitos también. Yo tengo la ventaja, para que lo sepan ustedes, en eso me mamaban gallo porque el target de Alfredo, que es mi forma en Cali, es muy de joven, ¿entendés? De peladitos. Uno que tiene man. En cambio el mío es de viejitos. Pero me alegra mucho porque han regresado un poco de canosos divinos a la lucha y ustedes no saben cómo me emociona encontrármelos. Encontrarle el viejo que se para de la casa para salir a mis actos. Me hacen un honor enorme, de modo que para esos pelados y para esos catanos y para todos los que están en la campaña, mi gratitud, no importa cuánto saquemos, estamos dejando un ejemplo muy importante, muy bello en la calle, y este ejemplo va a ser para toda la historia, de modo que muchas gracias a ustedes y mis compañeros y compañeras y compañeros que están batallando allá para que esto nos vaya bien, compañeras y compañeros. Claro que sí, y Wilson, y muy seguramente queremos que estés aquí en el programa más seguido. Yo sé que a veces no es fácil, pero qué bueno que cuando ya haya pasado todo este tema, o de pronto de hoy en 8 o el próximo sábado, vamos a hablar también y que nos recuerden. Cuando salgamos de Reforma la Salud, muchachos, eso me tiene que recoger la mano. Cada 8 días salgo enfermo de mi rodilla. Estoy un poquito malo el rollo por estos días. Lo saben mis amigos. Estar tanto tiempo allá sentado. No, el menisco lo dañé. Fíjate que me dañó en la reforma laboral porque me fui a hablar con unos pelados del SENA por allá, morro pelado. Y me fui con un morro cargado de libros porque iba en un seminario. Y me tocó correr en el aeropuerto, Avianca me dejó en la primera sala y Latam estaba en la última. Y ese aeropuerto tiene varias cuadras. Me tocó correr. Y yo, gordo, y con el morral de libros, llegué con esa rodilla en llamas, hermano. Y todavía estoy fregado. Saldré de reforma laboral, salud, probablemente me haga mi cirugía de menisco. Y cuando cumpla todas esas, que me tocó placer cirugía mucho, ya de pronto estaré un poquito más desahogado para que pueda poder ver con ustedes, porque me avergüenza a veces no poder atender tantas las invitaciones que me hacen, compañeros. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han visto en compañía de John Forero, de Mauricio, de Juliana y de nuestro invitado especial, el senador Wilson Arias. Su amigo de siempre, William López, les dice muchas gracias y nos vamos a encontrar en otro faro de Magenta Radio. Cuídense, por favor. Gracias. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor, compártelo, comenta y, por supuesto, darle like. Nos vemos en el siguiente video.